Podemos decir que la sociología clásica tiene origen en dos conflictos ocurridos durante el transcurso de los siglos XVIII, XIX al XX. En el siglo XVIII con la Revolución Industrial de Gran Bretaña y que para el siglo XIX se profundizó en el resto de Europa y Estados Unidos. Para esta, la transformación de un sistema agrícola a un industrial, la llegada de maquinaria y tecnología que da paso al sistema económico del capitalismo, el intercambio económico. Surge la división del trabajo y con ello las clases sociales, el movimiento obrero en contra del sistema capitalista. Se disminuye la mano de obra y aumenta la riqueza centrada en una minoría. Se presentan problemas de contaminación ambiental y el tema de explotación laboral e infantil. En 1789 comienza la Revolución Francesa, un proceso revolucionario político, económico, social, que duró hasta 1804, a raíz de la opresión de la monarquía al pueblo, la inequidad y la desigualdad social, los problemas económicos y las luchas internas y externas. Se presenta la implementación de un patrón social y de Estado. Se suprime el feudalismo y el absolutismo. Surge la participación popular de los individuos, ciudadanos y personas del común. La Declaración de los Derechos Humanos del Hombre. A partir de todos estos sucesos, comenzamos con Claude Saint-Simon. En 1825, es de los primeros pensadores que se preocupa por aplicar el método científico a la sociología. Considera que el individuo y la sociedad deben ser considerados como un objeto de estudio. Plantea una sociedad utópica donde predomina el interés colectivo y se eliminen las clases sociales. Para él, los científicos debían tomar las instituciones y desarrolló el concepto de socialismo. La igualdad social por medio del desarrollo de las industrias que promovieran el progreso de la sociedad. Es el creador de la teoría de la capacidad como forma de retribución al trabajo. Según Engels, es el creador de la teoría de la abolición del Estado, pasando el Estado a ser un instrumento administrativo. Auguste Comte, en 1837, discípulo de Saint-Simon, introdujo el término sociología. Proponía una metodología para estudiar a la sociedad que fuera semejante a la metodología de las ciencias naturales y propone a la sociología como una física social. Es el creador de la corriente positivista a través del empirismo. Presenta la evolución de la sociedad como tres estadios: teológico o ficticio, metafísico o abstracto y científico o positivista. Cada estadio corresponde a las etapas de desarrollo del ser humano, en donde intenta estructurar la sociedad en base a la relación intelectual y emocional de los individuos. Para él, los hechos sociales se deben estudiar científicamente para poder actuar de manera objetiva. En 1850, Herbert Spencer, después de estudiar a Comte, aplica la Ley General de la Evolución de las Sociedades, las cuales presentan una sucesión evolutiva o involutiva. Propone que las sociedades pasan por 4 dimensiones: la integración creciente, la heterogeneidad, definición y coherencia. Fomenta los tipos de estructuras que son las reguladoras, mantenedoras y distributivas. Habla sobre las instituciones sociales, que son domésticas, ceremoniales, políticas, eclesiásticas, profesionales, industriales, y expone los principios para conseguir el bienestar humano, donde la naturaleza humana es la responsable de los conflictos sociales. Indica que estas conductas individuales afectan a las multitudes. 1865, Durkheim desarrolló estudios sobre los conflictos sociales a través del método empírico y científico. Redefinió la sociología como la ciencia que tiene como objeto el estudio de los hechos sociales. El hecho social son modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo que poseen un poder de coerción. En su obra Las reglas del método científico, pretende estudiar la sociedad como una cosa, comprobar hipótesis a través de la realidad. Por un lado, agrega la estadística y por otro, el razonamiento lógico. Con esto contribuye a un método que se basa puramente en la observación de hechos y en el rango de comprobación que puedan tener estos. Para él, la sociedad presentaba una fractura en la colectividad que acarreaba a la división del trabajo. Aparece la solidaridad mecánica. La conciencia colectiva es intensa, cubre toda la sociedad y produce cohesión social, a la vez que reduce la individualidad. En la solidaridad orgánica, la conciencia colectiva pierde poder por la llegada de la división del trabajo.
En sus obras La división del trabajo social y el suicidio identifica el momento en el que los vínculos sociales se debilitan y la sociedad pierde su fuerza para integrar y regular adecuadamente a los individuos, generando fenómenos sociales tales como el suicidio, a lo que dio por nombre anomia. Según su visión, las ciencias sociales debían ser puramente holísticas, esto es, que la sociología debía estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Para 1867, Marx aporta las observaciones sociológicas desde el ámbito económico en relación al funcionamiento y la evolución de las instituciones sociales. A diferencia de los anteriores autores, propone una lucha de clases que lleve al socialismo y combata el capitalismo y la explotación del proletariado. Propone la dialéctica como un método científico, como análisis de un elemento que puede tener efectos sobre otros. No tenía en cuenta los valores del ser humano para el estudio de la sociedad. En su obra El Capital dedica al estudio de las clases sociales del capitalismo, la burguesía y el proletariado, en donde afirma su relación y la relación con los problemas de estas sociedades. Su pasado y su remarcaba la visión de que su trabajo se presentaría en el futuro aferrado al materialismo histórico. El ser humano como actor con necesidades y potencialidades. Afirma que el hombre es capaz de elegir, planear, socializar y actuar por medio de la conciencia. Max Weber, en 1906. Para él, los cambios significativos no pueden ser explicados únicamente por factores de índole económica. Para él, los factores de carácter cultural o social son los importantes y realiza un análisis de la relación economía y religión. Se consideró antipositivista, se orientó por la sociología histórica y el estudio de los acontecimientos a través de la comprensión de las interpretaciones de las acciones del individuo y su pensamiento. Implementó un método de estudio causal y multicausal como elemento que puede influir en otro y puede causar uno y más factores. En su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, refiere que existe una multicausalidad que llevó al capitalismo. De ahí nace la teoría de la acción social, que define las conductas humanas y su interpretación mediante valores o significados. George Simmel, para 1907, buscaba comprender, analizar y estudiar las formas de socialización cuya categoría unidad de análisis es la acción recíproca. Este es el concepto sociológico fundamental, por lo cual la tarea de la sociología es la descripción y explicación de las formas de este efecto recíproco. Para este pensador hay fuerzas socializadoras por excelencia que configuran la sociedad, o sea que las acciones recíprocas estudiadas desde la sociología en formas de socialización, que son la concordia, la armonía y la cooperación. Junto con las anteriores fuerzas se incluye la confianza. Se concluye lo anterior a partir de diversos pasajes en la obra de Simmel, Sociología y en la Filosofía del Dinero, en donde indica que la confianza es una de las fuerzas sintéticas más importantes que actúan en la sociedad. En 1937, Parsons presenta la estructura de la acción social y las formas de entender a la sociedad respecto a su adaptación, integración y acción. Desarrolla la teoría de acción social y se enfoca en lo funcional estructural sobre el comportamiento de la sociedad. Sus primeros trabajos centran la atención en la acción social y la acción voluntarista, impulsada por los valores morales y la estructura social, que definen la elección de los individuos para hacer una u otra acción transformadora de la realidad. Según la creencia de Parsons, la realidad objetiva solo era una visión particular de un individuo en torno a su vivencia. Esta visión se basa en su esquema conceptual y en su teoría, por lo que la realidad parte del análisis que se hiciera de esta. Con el paso del tiempo, su visión fue dando más importancia a la estructura propiamente dicha y a la interrelación de las necesidades, así como a la satisfacción de estas y los sistemas que los generan. Robert King Merton. Por su riqueza y variedad, resulta difícil sintetizar las numerosas aportaciones a los campos de la sociología. Como renovador de la teoría sociológica, Merton revisa en profundidad postulados básicos del funcionalismo en su teoría de las funciones latentes, de las consecuencias no queridas de la acción, de las profecías que se autocumplen y de la ambivalencia normativa. También frente a la teoría parsoniana, ebria de sintaxis y ciega a la semántica, la expresión de Mills
Merton defendió las teorías de nivel medio en las que es más viable poner en contacto el discurso teórico con la investigación empírica, propuesta a la que fue consecuente en sus investigaciones. Como sociólogo de la desviación y la anomia, su trabajo Estructura social y anomia, en el que elabora una tipología de 5 formas de adaptación desviadas, ha sido de extraordinaria importancia. Destaca su aportación a los grupos de referencia y la teoría de la privación relativa. Revisó profundamente la teoría de la burocracia de Weber, poniendo de manifiesto las consecuencias negativas del ritualismo. Casi todas sus aportaciones se singularizan por una visión de lo social en la que los individuos ajustan sus conductas a los constreñimientos de la estructura social, que no obstante permite siempre cierto grado de autodeterminación. Anthony Giddens, en 1996, reconocido por su teoría de la estructuración y su mirada holística de las sociedades modernas. Adquirió gran reconocimiento debido a su intento de renovación de la socialdemocracia a través de su teoría de la tercera vía, como una opción renovadora entre el capitalismo y el comunismo. Es considerado como uno de los más prominentes contribuidores modernos en el campo de la sociología. Y finalmente, Pierre Bourdieu. Es uno de los más aclamados sociólogos contemporáneos de la historia. Este investigador se dedicó al estudio sistemático de la sociedad, llegando a generar conceptos completamente propios que describen varios de los fenómenos sociales investigados por él. Entre estos conceptos encontramos varios de origen simbólico: el estudio del campo, del hábitus, de las instituciones, de los roles jerárquicos de la sociedad y las distintas maneras de dominación cultural. En 1968 publicó una de sus obras más aclamadas, conocida internacionalmente como El oficio del sociólogo, y que a partir de los años 70 la obra de Bourdieu empezó a ser conocida a nivel mundial. Este éxito solamente motivó a que realizara una producción intelectual mucho más agresiva y eficiente, entregando su vida a la academia, a la intelectualidad y al estudio de la sociedad contemporánea. Tomando lo mejor de los clásicos de la sociología y disminuyendo los aspectos que para él ya no eran importantes, el mismo Bourdieu se convirtió en un clásico contemporáneo, ganándose un puesto, no solo en la intelectualidad francesa, sino mundial de todo el siglo XX.